infección peligrosa que es el miedo ha comenzado a convertirse en epidemia en algunos de nosotros. Primero que nada, entonces, agradecimiento a los que me invitan y a la gente que como ustedes no tiene miedo. Qué bueno ver a Jorge Ortiz aquí, periodista que ha tenido todo lo que ha tenido que pasar y sigue corriendo el riesgo de que le siga pasando. Pero es que de eso se trata, porque estamos más que sometidos a ideologías, y estoy coincidiendo con el Papa, lo cual puede resultar un poco raro en un masón convicto y confeso. Más que ideologías, tenemos que comenzar a pensar en principios. Y pongo por delante esto de los principios para esclarecer una situación que creo genera ciertas dificultades de comportamiento, que pueden ser muy legítimas en algunos, pero absolutamente solo excusas y malas excusas para mi gusto en otros. ¿A qué me refiero? A que si nosotros queremos salir de este gobierno, y ese es mi planteamiento inicial, tenemos que salir de este gobierno, no estamos siendo golpistas, estamos queriendo salir de este gobierno porque se convirtió en una dictadura de pésima calaña y entonces es obligación nuestra recuperar la democracia. Y para recuperar la democracia todos los métodos son buenos para salir de la tragedia de que utilizando las herramientas de la democracia se monta una dictadura, sea de este siglo o de cualquier otro. Dictadura es dictadura y hay que librarse de ellas, a veces con los instrumentos que son contrarios a la elemental arquitectura de lo que es una democracia, pero no queda alternativa, porque a nombre de un pseudo constitucionalismo, que es un poco más bien comodidad, no podemos permitir que siga pasando lo que sigue pasando. ¿Cuántos yachay más tenemos que esperar para tomar acción? ¿Cuántos contratos con Tailandia más para tomar acción? Las cosas son muy graves en ese sentido. Pero dado el auditorio y sabiendo y conociendo quiénes podrían estar aquí esta noche, me pareció un poco reincidencia inútil esto de buscar expresar mi punto de vista de lo que está pasando en el Ecuador, análisis de la situación, mi perspectiva, porque ustedes saben tanto como yo, algunos mejor que yo, qué es lo que está pasando en el Ecuador. Solo para no ahorrarme la posibilidad de decir algunas cosas críticas y para impedir que algunos piensen que no quiero establecer esas críticas, no dejaré de hacer algunas, pero lo de fondo es pensar y juntos, prospectivamente, qué es lo que queremos que pase en el Ecuador. Porque yo parto de una primera convicción y en este instante la comparto con ustedes, aunque sé que todos no coincidirán. No podemos, cuando esto termine, por la acción que hagamos, dar lugar a lo que propició que esto ocurra. No podemos dar paso con lo que hagamos a futuro a lo que dio lugar al actual presente. No podemos caer en el error que hizo que esto que tenemos ahora esté gobernando la República. Porque las cosas no ocurren porque sí. Algo debemos haber hecho mal en el pasado para que se produzcan los fenómenos que se están produciendo ahora. Y no se trata del quítate tú para poderme yo, de ninguna manera. Creo que tenemos que pensar con mucha mayor seriedad en el Ecuador y crear un proyecto de nación a partir de tener la capacidad de diseñarlo. Por supuesto que en las líneas generales es imposible planificar exhaustivamente en estos días con la vertiginosidad con que acontecen las cosas. Esto es sumamente cambiante. Mientras estamos hablando, están pasando cosas que habrá ocurrido en Cuenca con la marcha indígena, por ejemplo. Pero a propósito de marcha indígena, a mí me duele como viejo político viejo, que da lo mismo en mi caso, que estemos pensando qué están haciendo los indios, a ver qué hacemos nosotros. Hemos perdido iniciativa y la estamos enajenando a terceros, porque estamos en el plan de a ver qué pasa. Incluso en el a ver qué pasa hay unas posiciones un tanto cínicas y muy oportunistas. Mira Pancho, me dicen algunas personas con las que converso. A mí me gustaría apoyar lo que estás planteando, pero tú sabes, en el sector empresarial tenemos que ser prácticos. Y esto es como una especie de fichas de dominó.
cuando caiga la primera, que va a empujar a las otras, vienes a vernos y conversamos, pero mientras tanto no vamos a intervenir. Es escandaloso. Es decir, el país les importa menos que un comino porque el comino lo pueden vender. Y esta es mi primera crítica. Tenemos que superar la condición de los famosos empresarios, y los llamo así porque me recuerdan esos grandes animales antediluvianos que no se comían a nadie, la mayoría eran herbívoros, no carnívoros, pero que por incapacidad de adaptación a un clima cambiante desaparecieron. Entonces, empresarios en serio, con iniciativa privada, que eso sí, apoyo, aplaudo, fomento, pero no los privados de iniciativa, que es otra cosa. Y no hay solamente un juego de palabras allí, sino un comportamiento. Ese comportamiento es el que da lugar a un oportunismo rampante, en donde así como un grupo dice, vamos a ver qué hacen los indígenas, otro grupo dice, esperemos que comiencen los primeros a caer las primeras fichas y entonces nosotros actuamos. Creo que mientras seguimos en esa actitud, cada vez va a ser más difícil restaurar la democracia republicana en la que hemos vivido, dentro de la necesidad de todos los remiendos que hay que hacerle, pero con un grado de libertad que ahora no tenemos, salvo que decidamos tomárnoslas por nuestra cuenta. Creo, entre paréntesis, que la mejor manera de defender la libertad de expresión es ejerciéndola. Y eso es lo que algunos tenemos por hábito, tal vez mal hábito, que hacer, y no sabemos vivir de otra manera. Arriesgamos todo por eso, incluso la vida, porque no tiene sentido estar vegetando sin poder opinar, sin poder decir, y entonces nos rebelamos. Como antecedente, he dado muchas charlas sobre perspectiva política nacional, incluso en academias militares, institutos de altos estudios. Y lástima, pero de lo que recuerdo, casi todas mis visiones respecto de la situación del momento en que di la charla, de la perspectiva que tenía sobre la situación nacional, era muy pesimista, muy negativa. Y previa a un golpe militar, a una dictadura, sin un proyecto de nación. No faltó en alguna charla que algún coronel en ese momento me diga, pero doctor, tomémonos el país ya. ¿Y para qué? Solo para tomárnoslo. Ahí hay un aventurerismo que es lo que tenemos que condenar. Por eso, cualquier acción para salir del actual gobierno tiene que partir del diseño mínimo de un plan de acción de futuro, que no va a ser un proyecto Semplares. Los Semplares hacen proyectos Yachay. Y yo escribí hace poco Atatay y Yachay, porque era asco, francamente. Sino una cosa en serio, para que la República, en el marco de un lineamiento democrático claro y conciso, avance. Para ver qué queda del actual gobierno y qué se borra. Y me parece absolutamente egoísta decir, no, hay que dejar que Correa termine hasta el 17 para que le toque aguantar la crisis que él mismo ha generado. Porque para molestar a Correa vamos a dejar que el país se haga polvo mientras tanto y va a ser mucho más difícil salir de la crisis después. ¿Por qué esta visión tan pesimista y por qué la búsqueda de lo prospectivo? Precisamente porque, sin negarlo, mi padre era historiador, arqueólogo incluso, y yo amo el sentido de la historia y creo que tiene importancia y que es vital para el diseño del futuro. La historia es el conocimiento de nuestras raíces y solo conociendo a fondo nuestras raíces tenemos la posibilidad del buen fruto. Los árboles que no tienen raíces se caen al primer vendaval y no dan buenos frutos. Pero eso dicho, no solo podemos vivir con el pasado como referente, tenemos que a veces quemar el pasado y con lo que tenemos a fecha presente hacer el diseño del futuro, futuro común, futuro para todos, futuro que impida que este tipo de aventurerismo, que además es una franquicia continental que está asolando el continente, tenga la posibilidad de futuro. Yo estoy seguro que de tomar una forma de gobierno nueva al control de la República, no habrá la posibilidad de que regresen los que causaron la actual tragedia,
porque evidenciados categóricamente, por más que el pueblo no tenga, como a veces le atribuimos, las capacidades para discernir con eficiencia, no faltará cómo darse cuenta de la tragedia a la que nos han sometido. ¿Qué pasa con la política? ¿Dónde están los partidos? Si miramos frente interno usando esas categorías que gustan los militares de la doctrina de la seguridad nacional, no tenemos frente interno sólido. No hay partidos políticos. Todos están en absoluta quiebra. Todos están en proceso de rehabilitación. Y hasta para rehabilitarse como la antigua fortaleza que era la izquierda democrática y el esfuerzo de Rodrigo Borja, ahora son 3 grupos tratando de hacer lo suyo. Recuperando el color, pero no el contenido. Se disputan la naranja, pero no el contenido. En esa línea, ¿qué está pasando en el frente externo? Ahora tenemos relaciones con Bielorrusia. ¡Qué maravilla! Y podemos hacer maravillas, para usar el término, con depósitos en bancos iraníes en épocas de Ahmadinejad. ¿Y qué más haríamos? Pero la República a veces es tolerante en exceso y permite esas situaciones. Esta mañana, para hablar del frente económico, muchos de ustedes han de haber escuchado la intervención de Eduardo Valencia, como para salir corriendo o sacarlos corriendo rápidamente. Viene duro. Y no se puede decir de Eduardo Valencia que es un terrorista económico, como dicen que es Alberto Dají, al que también hemos escuchado con unos diagnósticos aterradores de la situación nacional. Y si creo que podemos ver aquí con Bolo Chiriboga, que trabaja en esos temas, con Jaime Carrera, el Observatorio de Economía, Observatorio Fiscal, también da cifras escandalosas. Si miramos un solo indicador como inversión extranjera y comparamos con la región, ya vemos lo que está pasando. Si miramos los últimos convenios petroleros, qué pena con el país. Lo de Tailandia es escandaloso, francamente. Pero se sucede a una serie de otras cuestiones similares. Veamos lo social. ¿Qué están haciendo con la educación? ¿Qué están haciendo con la salud? Lo peor es que hay una visión que, partiendo de una deformación ideológica, además tiene el aditamento de una enorme dosis de vanidad. Entonces, lo ideológico combinado con la vanidad permite decir, yo lo sé todo sobre todo, y entonces todo lo que yo hago es magnífico, eso es lo que el pueblo quiere. Y se hacen las mega escuelas muy lindas, las escuelas del milenio y los grandes hospitales, pero resulta que a veces en la zona donde están instalando el hospital no hay agua potable. En Monte Sinaí van a tener ese problema. Y están copiando un modelo que ya hicieron en otra zona del Guasmo guayaquileño, el hospital que se llama Sofragua, y quieren con el mismo diseño hacer otro en Manaví. Pero ese diseño estaba mal elaborado y han tenido que pagar como $800.000 para que alguien le revise el diseño. Y en medio aparecen los sobreprecios en los ascensores, en el sistema de energía eléctrica, en el sistema de enfriamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como él sabe de hospitales, entonces cualquiera que se oponga es un traidor a la patria. Y cuando yo digo que no vamos a canjear carreteras, que de paso el general Invierno las está fiscalizando con mucha crueldad, yo soy un mal ecuatoriano porque digo que no vamos a canjear carreteras por libertades. Y además las carreteras ya estaban allí, muchas son simplemente asfalto sobre la antigua. Igual en los planes de vivienda, etc. Pero insisto, ustedes conocen mejor que yo la situación nacional. Vamos a hablar un poquito de los riesgos. Algunos ya los advertí, y perdonen el yo, hace 3, 4 años cuando estuve en la Comisión de Angostura, delegado por las universidades del Ecuador, delegado por las universidades. Allí fui, como en algunas otras ocasiones, a jugármela por el país. Como acepté estar en las comisiones para negociar la paz con el Perú, de lo cual estoy absolutamente satisfecho. No del resultado específico de la negociación,
pero sí el resultado general de la paz que permite en alguna medida tener más posibilidad de avanzar. Pero bueno, volviendo a Angostura, advertí que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. Después quité la palabra riesgo, esto está dicho hace tiempo en muchos medios, y ahora he quitado la palabra democracia. Y no me atrevo a decir que tenemos una narcodictadura, no tendría pruebas para ello, pero que hay vínculos entre el narcotráfico y grandes estamentos de la vida nacional, evidente. Porque si no existiesen esos vínculos no podría darse la magnitud del tráfico que ocurre en el Ecuador. Solo con altas vinculaciones en la policía, en las Fuerzas Armadas y en los altos mandos militares es posible que pase por el Ecuador la magnitud del narcotráfico que ocurre. Y además, lavado y si quieren planchado también. Es decir, toda la tintorería trágica de la droga. En esa línea, ¿qué hacemos? Tenemos que tener un plan al respecto y no es sencillo, pero hay que enfrentarlo. No solo que es el tráfico, sino que se está generando adictos vendiendo y repartiendo droga alrededor de los colegios y escuelas incluso en los últimos grados, y ni hablar en la educación superior. Estamos haciendo generaciones de adictos. Y como tenemos una ley que establece la dosis personal, es trágico. ¿Qué hacer? Yo plantearía que comencemos a pensar en serio en la descriminalización del consumo de drogas, para que cada cual resuelva a su gusto, pero no le demos legalización de dosis personal a lo que en la práctica se ha convertido en el fomento del microtráfico. Y si lo encuentran con muchos micros, es que es personal y ya queda libre. Ahí hay un trauma vinculado a lo que todo el Ecuador sabe, pero no podemos pagar por ese trauma a todos los ecuatorianos. Ese es un tema gordo de la vida nacional. ¿Qué está pasando con la corrupción? Es uno de los indicadores que más trepa. Desde los tiempos de los pativideos a la fecha, ¿cómo se ha incrementado el rubro? Hay una colección escandalosa de todo lo que podemos señalar en esta situación. No voy a hacer aquí el inventario, los pasaríamos toda la noche y sería inútil. Riesgo grave, rol de las Fuerzas Armadas. Aquí creo que tenemos algunos militares retirados. Yo no concibo que un señor que está ascendiendo o están condecorando miembro de la Guardia Presidencial, que está muy bien que sea muy leal a su presidente, además que ha estado más tiempo del que la ley permite, la ley militar, en esas funciones, diga que él está de acuerdo con el modelo político que estamos llevando adelante. A mí no me gusta este eslogan de nosotros no somos Venezuela, pero en este caso tiene aplicación plena. Nosotros no somos Venezuela. Aquí las Fuerzas Armadas tienen un rol específico que cumplir y no se trata de someterse a un proyecto ideológico porque son Fuerzas Armadas de toda la nación y no del gobierno en turno, cualquiera que sea este gobierno. Pero hay un riesgo de politización de las Fuerzas Armadas. ¿Qué digo? Partidarización, que es peor. Incluso siembra de división de la jerarquía que tienen ellas como estructura orgánica, cuando se dice que la tropa tiene que comer lo mismo que comen todos, y se siembra un odio interno peligrosísimo. No tenemos enemigos externos teóricos en este momento, pero las Fuerzas Armadas, repetiré la frase de Velasco Ibarra y de Rocafuerte, son columna vertebral de la nación sin duda, y si no las tenemos robustas y fuera de la contingencia, por eso yo mismo nunca las metería a combatir el tráfico de drogas, por ejemplo, que son funciones ajenas a ellas, son propias de la policía, vamos a tener serios problemas a futuro. Economía, ya dijimos lo que señalan Dajic y Valencia. Es que el presidente es economista, podríamos decir con humor negro, pero no nos consuela. ¿Qué tenemos de ahorro nacional en la época de mayor auge de los precios del crudo? ¿Dónde está el ahorro convirtiendo en fuente productiva de recursos alguna acción? Ya se nos comienzan a dañar las carreteras, ¿con qué las reparamos?
Y tenemos en cambio contratos a la loca en todos los campos, que refinerías, que nuevos aeropuertos, que hospitales magníficos. Ni siquiera tenemos los médicos para atender como es debido en todos esos hospitales. Ni siquiera tenemos la condición de la corriente eléctrica que va a permitir instalar aparatos caros y cuidados, de alto cuidado, como los tomógrafos en algunas regiones de la Amazonía. Pero claro, el negocio es comprar. Y el negocio es seguir planteando cosas a la loca como las cocinas de inducción. ¿Qué pasó con las cocinas de inducción? Incluso se montó una fábrica, pobres los que se decidieron meter en ese negocio de las cocinas de inducción. Lo único que he sabido sobre el tema es la inducción a las cocinas, pero sin ningún resultado. La gente no es tonta. ¿Qué está pasando en la sociedad ecuatoriana de estos días? Cada vez la tenemos más dividida, más fragmentada. Cuando deberíamos predicar solidaridad de clases, porque las clases existen, ese es un hecho real. Se insiste en una retórica de lucha de clases que solo conduce a la posibilidad del caos. Generación de odio no siembra nada positivo, pero es lo que se hace, odio. Por supuesto, a buena hora nuestro pueblo tiene más sapienza que quienes lo gobiernan y es más bondadoso y más lleno de amor de lo que los prejuicios y el rencor podrían suscitarle. Por eso el descontento se canaliza de manera más o menos tranquila todavía. Pero si al descontento que quiere llenar las calles porque no tiene otros medios de expresión, la libertad de expresión ha tenido que recurrir al asfalto para poder tener libertad. Y comienzan a organizar con el canciller que pide vacaciones para tal propósito, guardias de choque, guardias pretorianas, Tontón Macuc de la Revolución Verde. Entonces vamos a tener enormes complicaciones a futuro y tenemos que evitarlas a toda costa, pero no por ello tenemos que seguirnos sometiendo. Yo no quisiera insistir, ya me estoy más o menos pasando el tiempo que yo mismo me di para la exposición inicial que dé lugar al diálogo, que es lo que me interesa. ¿Qué hacemos? Yo creo que para que la cosa quede clara, en algunas experiencias históricas del Ecuador, lo mejor que nos ha pasado ha sido algunos gobiernos interinos como mecanismo de transición. Yo estoy a favor de esa posibilidad, amplia y abiertamente, pero con un plan bien tratado de lo que hay que hacer con el país para no ir a perder el tiempo improvisando. En síntesis, y para concluir, agradeciéndoles otra vez su presencia, porque sé el significado que tiene, dejemos de lado el Yaraví, ya no sigamos llorando por las tragedias que nos causa esta revolución ciudadana. Dejemos de lado el Yaraví y comencemos a buscar el Yeroví. Es simple así, ¿no? Pero creo que lo hizo bien don Clemente. Permitió un espacio que dio lugar a una sucesión democrática y una estabilidad interesante. Porque lo otro, y lo digo sin ambajes como de costumbre, tiene el riesgo de que no logremos un candidato de unidad que gane las próximas elecciones. Y más aún digo que teniendo la posibilidad y la fortuna que tal sería de lograr un candidato de unidad con potencialidad electoral para ganar las elecciones, a lo mejor las pierde porque le hacen fraude, con el control del Consejo Supremo Electoral, con el voto electrónico. Y a lo mejor unos pueden ser candidatos y otros no, como ocurre en estos días en Venezuela. ¿Por qué pienso esto? Porque está claro que el tipo de régimen que constituye lo que llaman socialismo del siglo XXI, de lo que se ha visto en América Latina cuando se trepa al poder, lo hace para quedarse. No tiene voluntad y alternabilidad. Considera que Montesquieu es una aberración del sentido de la democracia que ellos poseen.
Entonces su estrategia es quedarse, permanecer. Y nosotros, jugando a la alternabilidad democrática, simplemente seguiremos resintiendo el discurso. Yo creo que hay que ser siempre demócratas, pero nunca ingenuos. Si con los instrumentos de la democracia nos han montado lo que nos han montado, tenemos que recurrir a otras posibilidades que también están contempladas en la vida de los pueblos para garantizar futuro. La cuestión es que eso esté garantizado en la gente y en el proyecto que se vaya a llevar adelante, para que el país tenga la posibilidad que estamos obligados a construirle. Eso era básicamente mi mensaje de esta tarde y noche, y mi interés fundamental es que ustedes hagan todas las preguntas que quieran, expongan todos los puntos. Aquí estamos para construir en Minga. Esa ha sido siempre una propuesta mía, la gran Minga nacional para hacer una nueva república. Cuando la planteé me dijeron de todo, que por qué una nueva república, que la de Rocafuerte, que la de Alfaro eran las que valían. Yo no he dicho que la de Rocafuerte y la de Alfaro no sirven, pero hay que modernizar muchísimas cosas, pero con sentido republicano justamente, por eso nueva república. Y planteamos la construcción de una democracia radical. A veces la gente confunde radical con la decisión en la acción o la profundidad de la misma, pero radicalismo tiene que ver con raíz, una democracia que hunda profundamente sus raíces en el pueblo, para que todos sintamos la condición ciudadana como un patrimonio a ejercer. Y ese país es garantía de progreso, garantía de solidaridad en libertades, porque ese es el bien innegociable. Todos podemos ceder, menos nuestras libertades. El patrimonio que nos legaron nuestros antepasados, que robustecieron gentes como nuestro Eloy Alfaro, ahora desvirtuado y vilipendiado por el negocio de la Revolución Ciudadana, que lo tiene como figura para desfigurarlo, tiene que ser la razón que hizo que gente en Quito, en estos días de agosto, un 10 en 1809 y después un 2 en 1810, den su sangre para que el país se constituya en ánimo de libertad permanente.